Vamos a dar inicio a la mesa pública a la que fueron ustedes convocados para presentar el informe del INE sobre el derecho a la educación en México. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su presencia. Como es tradición en estas mesas públicas, hacemos primero una presentación general del estudio que se presenta y enseguida nuestros dos ilustres comentaristas, el doctor Daniel Tácari, que es uno de nuestros consejeros técnicos, y el licenciado Francisco Ciscomani, actual titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Política Educativa de la Secretaría de Educación Pública. Entonces voy a dar cauce a esta presentación general. En realidad su propósito fundamental es motivarlos y generar su curiosidad para que lean el informe completo. Quiero comentarles brevemente cuál es el origen y propósito de este informe y por qué el tema del derecho a la educación, que recientemente empezamos a escuchar varias voces en nuestro país. En el año 2006, nuestro Consejo Técnico tomó un acuerdo en el sentido de que elaboráramos informes temáticos. En 2007 se realizó un informe sobre la educación para grupos vulnerables. En 2008 un informe que era como un balance sobre avances o retrocesos en la calidad educativa, particularmente la educación básica. Y ahora para el 2009, aunque ya estamos avanzados del 2010, el derecho a la educación. ¿Por qué el derecho a la educación? Pues la razón es muy simple. El derecho a la educación está consignado por nuestras leyes fundamentales. El artículo 3º constitucional textualmente dice al inicio: todo individuo tiene derecho a recibir educación. Y luego la Ley General de Educación, que amplía este concepto y lo precisa a lo largo del texto de la ley. También la Ley Federal del Trabajo, al proteger o al prohibir el trabajo infantil, está protegiendo el derecho de los niños y las niñas a atender la educación básica, que es la educación obligatoria. Y también tenemos los acuerdos internacionales que México ha asignado a lo largo del tiempo. Es en nuestro marco jurídico donde se expresan las características de la sociedad mexicana a la que se aspira. No es trivial que le demos una mirada a lo que ahí se manifiesta. Y el ejercicio del derecho a la educación lo vemos como un principio que es a la vez un referente fundamental para evaluar la calidad del sistema educativo mexicano. Digamos, estas son las ideas centrales del origen de este informe. En este contexto, el Instituto busca contribuir a lo que consideramos que es necesario, una interlocución social sobre el derecho a la educación y su realización en nuestro país. Junto con otras miradas, no somos los únicos, han salido algunos informes, estuvo aquí el relator especial de la ONU sobre derecho a la educación, hubo un evento importante del Observatorio Ciudadano de la Educación la semana pasada. Pero el trabajo del INE ofrece una mirada sobre el ejercicio del derecho a la educación que se caracteriza por la información empírica que aporta, la información disponible. ¿Sabe? Tenemos algo, pero no tenemos todo lo que quisiéramos. Esta es la pregunta que subyace al informe. ¿De qué información dispone el Instituto para hablar sobre el ejercicio del derecho a la educación? Entonces tenemos información, no toda la producimos nosotros, pero sí toda la trabajamos. Alguna se produce en el INEGI, otra se produce en la Secretaría de Educación Pública, alguna también la producimos nosotros a través de diversos estudios. Tenemos información sobre acceso, permanencia, tránsito regular y egreso oportuno de la educación básica. Tenemos alguna información, mucho menor que la anterior, sobre condiciones de la oferta educativa. Tenemos información sobre el logro de aprendizajes referidos al currículo nacional, medidos o observados a través de la prueba SCALE, que es la que hace el Instituto, y tenemos logro de aprendizajes que les llamamos relevantes para la sociedad actual, que está basado en las mediciones que hace PISA sobre competencias para la vida. El informe está organizado en 5 capítulos. En el primer capítulo es como el capítulo, como el marco de referencia,
se define el derecho a la educación, se hace un recorrido por nuestras leyes fundamentales. México fue pionero en el contexto iberoamericano e incluso internacional sobre el lugar que ocupa la educación en nuestras leyes fundamentales desde el siglo XIX hasta llegar a nuestros días. Se hace también un tratamiento de distintos enfoques metodológicos que son más recientes y que están preocupados por medir el ejercicio y la realización de este derecho. En un segundo capítulo se trabaja el derecho a asistir a la escuela y avanzar de manera regular hasta completar la escolaridad básica obligatoria. Luego hablamos del derecho a tener acceso a servicios educativos que contribuyan al aprendizaje. El derecho a aprender, que está más asociado con el currículo nacional, y el derecho a lograr aprendizajes relevantes para la vida en la sociedad actual. Considerando que el Estado, en sus 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, a través del sistema educativo nacional, tiene la obligación de asegurar que todos los mexicanos, sin discriminación alguna, tengan acceso a la escuela básica, asistan de manera regular, permanezcan en ella hasta concluir la educación obligatoria de manera oportuna y que durante la misma todos y cada uno logren aprendizajes relevantes para su vida presente y futura. Algunas de las conclusiones más importantes. Esto es una buena noticia. Casi todos los niños de 6 a 11 años asisten a la escuela primaria. Ahí tenemos una asistencia del 98.3%. Sin embargo, la inasistencia a la escuela, si tomamos de 5 a 14 años, de tercero preescolar a tercero secundaria, oscila entre 8.4 y 11.4, la inasistencia. En el caso de la primaria, a pesar de que tenemos escuelas, yo suelo decir, en todos los rincones del país, es probable que en el caso de los niños de primaria se deba más a situaciones de las familias, porque encontramos que hay niños que no van a la escuela y en las localidades donde viven hay una escuela cercana. Entonces, esto es un cuestionamiento importante a la pertinencia de la escuela. Pero en el caso de preescolar y secundaria, la inasistencia parece deberse tanto a la falta de escuelas como a situaciones de las familias. Y además, este problema es más agudo en las poblaciones que se encuentran en situación vulnerable, dispersas, alejadas, nuestras poblaciones indígenas, etcétera. Esto no es ninguna novedad, nada más es una reiteración de cosas que sabemos. Por otro lado, estimamos que solo 66% de los niños de una misma cohorte que inició la primaria en el ciclo 2000-2001, la concluyó 5 ciclos después. Esto es un cálculo diferente al cálculo de la eficiencia terminal tradicional. ¿Por qué? Porque aquí estamos estimando qué pasó con esa cohorte. En el cálculo tradicional se divide los niños que terminan sexto de primaria entre los que ingresaron a primero 5 años antes. Y ahí, bueno, pues hay idas y venidas, reprobaciones, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los niños que lograron terminar su primaria en 6 años. El resto o abandonó la escuela o la concluyó en 7, 8 o 9 años. Y esta situación varía según el tipo de servicio escolar. Las primarias generales, mientras que las primarias generales consiguen que casi 7 de cada 10 niños de una cohorte concluyen el tiempo establecido, los chicos de poblaciones indígenas que asisten a estas escuelas solo lo logran 4 de cada 10. Pero por otro lado, quienes se inscriben en la educación secundaria, que no son todos los que concluyen la primaria, casi la totalidad concluye en 3 años, aunque observamos que existen brechas importantes entre diferentes poblaciones. Respecto a las condiciones en que se ofrece la educación básica, que ahí descubrimos que tenemos menos información dura, tenemos información sobre la escolaridad de los profesores, que por obligación prácticamente todos tienen nivel de educación superior, aunque hay algunos casos que no es así, y esos casos podemos observar brechas importantes entre distintos tipos de servicio. La misma información respecto a cuestiones de infraestructura básica y de equipamiento de las escuelas en los 3 niveles educativos.
Por lo que se refiere al logro de aprendizajes referidos al currículo nacional, así como aquellos relacionados con competencias para la vida, los datos muestran la distancia existente entre los propósitos y los resultados. Y además se evidencian las brechas existentes entre distintos grupos poblacionales. Aquí no abundo, ustedes han estado al tanto de los informes sobre niveles de logro a través de los SCALE o a través de PISA. Entonces tenemos proporciones no menores de alumnos, por ejemplo, en el caso de PISA, en lectura, en las aplicaciones anteriores, en los niveles 0 y 1 tenemos al 50% de nuestros niños de 15 años. 50%. O sea, eso es un dato fuerte, ¿no? Y algo similar sucede en el caso de los SCALE, y sabemos que tenemos más problemas en matemáticas que en español o que en biología, y así sucesivamente. El desafío en este caso es incrementar la proporción de estudiantes que se sitúa en los niveles alto de logro educativo, a la vez que disminuir la proporción de los que están en niveles bajos. Pero ahí hay que plantearse cosas más a fondo, no es una simple suma, es una relación más dialéctica, pero sí consiste como en empujar y jalar, vamos a decirlo gráficamente de esa manera. Estas serían algunos rasgos de las conclusiones, y estas serían las 5 conclusiones más importantes. La buena noticia de la universalización del acceso a la educación primaria. Sin embargo, subsisten problemas de rezago respecto a la asistencia, la permanencia, el tránsito regular y el egreso oportuno. Hay dificultades distintas, sociales y gubernamentales, para la universalización de la educación preescolar y la secundaria. O sea, la universalización de la secundaria en buena parte depende del egreso de la primaria. Entonces, en la medida que aumente la eficiencia de la primaria, eso es por un lado, pero por otro lado de que existe el servicio educativo en los lugares en donde se requiere. También hay evidencias claras de que hay un mejor desempeño de la primaria que de la secundaria. Esta es una buena noticia para los maestros de primaria, porque siempre que le pegamos a la educación, le pegamos a la primaria, ¿verdad? Eso es importante. Y 2 elementos que están relacionados. La desigualdad social y económica de la sociedad mexicana limita el ejercicio pleno del derecho a la educación, y el sistema educativo nacional y la escuela tienden a reproducir la desigualdad social al distribuir de manera inequitativa los beneficios de la educación. Algunos desafíos. Cuando uno hace este tipo de trabajos, o cuando un equipo hace este tipo de trabajos, como es este caso, luego le van surgiendo uno tiene más preguntas que las respuestas que logró encontrar, ¿verdad? O sea, ¿cuánto tiempo nos llevará a ser efectiva la obligatoriedad de la educación preescolar y la secundaria? En la primaria nos tardamos como 100 años. Por muchas razones, ¿no? O sea, el crecimiento acelerado y fuerte de la población a una tasa arriba del 4.5% anual entre los 60s y los 70s, pues tenías una dinámica social mucho más rápida que la capacidad de la sociedad y del Estado para responder a ella, ¿no? Pero bueno, estas preguntas hay que hacernos porque es importante que pensemos cuáles deberían ser las metas del país respecto del acceso, permanencia, tránsito regular, aprendizajes y egreso con oportunidad de la educación básica. Cómo mejorar las condiciones en que se ofrece la educación básica, sobre todo a las poblaciones en situación de desventaja social, para que si yo me planteo una meta, tenga con qué resolver esa meta, ¿no? Si no, luego las metas se van quedando a veces en el vacío, ¿no? En otro orden de desafíos, nos parece, y eso es por el tipo de trabajo, que es necesario profundizar y ampliar la indagación empírica sobre el ejercicio del derecho a la educación en México. O sea, necesitamos más investigación y más estudios evaluativos que nos permitan lanzar miradas más finas sobre distintos aspectos. Por ejemplo, identificar el grado de inclusión en la educación escolar para distintos grupos sociales, o dicho de otra manera, ¿cuál es el grado de discriminación? O sea, ¿quiénes sí ejercen el derecho a la educación y quiénes no? ¿Y por qué? ¿Qué rasgos tiene la segmentación social en el acceso, asistencia,
permanencia, aprendizajes y egreso oportuno. O sea, ¿cómo se comportan estas variables sociales? Es importante ampliar la caracterización de las condiciones de la oferta educativa en cada nivel y construir consensos acerca de cuáles son aquellas que favorecen los aprendizajes de los alumnos. El artículo 32 de la Ley General de Educación es contundente. Dice, las autoridades educativas son responsables de generar las condiciones para un pleno ejercicio del derecho a la educación. ¿Pero cuáles son? En términos de los docentes y su formación, de la práctica docente, de condiciones de la infraestructura, etcétera, ¿no? Profundizar y ampliar también la indagación empírica que nos permita describir de mejor manera la distribución del logro educativo entre diferentes grupos de alumnos. Y este informe tiene una perspectiva nacional, en realidad porque ya no nos dio la vida para empezar a hacer algunas comparaciones. Pero ¿cuáles son las variaciones entre entidades federativas y al interior de las entidades? Porque el artículo 3 dice que todo mexicano tiene derecho a recibir educación, no dice que nada más los del norte o los del sur, ¿no? Todos. Para que un derecho humano se respete y ejerza, es indispensable una mayor conciencia de su existencia, así como de su significado para el desarrollo de las personas y de la sociedad. Esto creo que es fuerte, pero así es. Este es un trabajo colectivo y colegiado, responsabilidad de los directores de indicadores educativos, de pruebas y medición, de evaluación de escuelas, de proyectos internacionales y especiales, así como de la Dirección General y la Dirección General Adjunta. El trabajo editorial fue responsabilidad de la Dirección de Comunicación y Difusión de este instituto, y con el apoyo de Administración y Finanzas también del instituto, podemos contar hoy con la versión impresa. Todas estas cosas en este parrafito se dicen muy fáciles, pero los que han hecho trabajos de esta naturaleza saben todo lo que esto significa. Y un agradecimiento a los miembros de nuestro Consejo Técnico, varios de ellos aquí presentes, por su apoyo, seguimiento y aportaciones críticas a este trabajo, aunque la responsabilidad solo es nuestra, y a los colegas, diferentes colegas que le dedicaron tiempo a leer distintas versiones de los capítulos y nos hicieron observaciones y sugerencias pertinentes. Muchas gracias. Muy amables. Pues vamos a dar inicio a los comentarios de nuestros invitados, a quienes les agradecemos grandemente su tiempo, no nada más el de ahorita, sino el que tuvieron que invertir para estar ahora con nosotros. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a Daniel Tácari, quien obtuvo la licenciatura en Estadística en la Universidad Nacional de Rosario y el grado de Magíster en Ciencias en Biometría en la Universidad de Buenos Aires. Ha sido asesor en Estadística y Evaluación Educativa, así como coordinador de diferentes proyectos de desarrollo de sistemas de indicadores educativos, redes y sistemas de información en educación, principalmente en el Ministerio de Educación de Argentina para el Mercosur Educativo y como asesor regional para América Latina y el Caribe del Instituto de Estadística de la UNESCO, coordinando el programa de fortalecimiento de capacidades nacionales en estadísticas educativas para la región latinoamericana y caribeña. Actualmente trabaja en la División de Estadística de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, conocida como la CEPAL. Es miembro del Grupo de Expertos Iberoamericanos en Evaluación Educativa de la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, y codirector del curso de Indicadores Educativos para los países de Iberoamérica de esta misma organización. Desde el año 2009 es miembro del Consejo Técnico del Instituto Nacional del INE de México. Bienvenido, Daniel, muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Bueno, buenas tardes, señor licenciado Ciscomani. Buenas tardes a todos. Bueno, primero empezar por agradecer esta invitación a participar de esta mesa pública comentando este informe que, si bien es cierto que estoy cerca del INE hace algún tiempo a esta parte, en cuanto a sus desarrollos y demás, es un desafío comentar un informe de estas características con este enfoque tan particular. ¿Por qué? Porque en general cuando uno piensa en estadísticas e indicadores siempre se imagina esos aburridos informes larguísimos, llenos de tablas, números y demás, que son difíciles de leer, poco comunican.
y hace rato que se viene dando una discusión hacia el interior de las divisiones de estadísticas educativas de cómo comunicar, cómo hacer que esta información en realidad sea relevante para la toma de decisiones, y creo que este enfoque en ese sentido es más que alentador. Y, por supuesto, está en consonancia con los desarrollos que ha venido haciendo el INE en esta línea, ya desde sus inicios con la presentación de la información según el modelo SIP de contexto, insumo, proceso, producto, y todos los avances y discusiones en términos de una mirada integral de la calidad de la educación, no solamente pensando en logros de aprendizaje, sino en todas estas dimensiones y variables que definen la calidad del sistema educativo. Y creo que de alguna manera este informe con el enfoque de derechos realmente es un buen broche, una buena sistematización de todos estos desarrollos que el INE ha estado emprendiendo. Y en este sentido sí me gustaría compartir con ustedes una de las frases que se mencionan en la introducción del informe en referencia a por qué se eligió este enfoque. El informe dice: se tomó el derecho a la educación como referente en la evaluación del sistema educativo mexicano, considerando que en la base del derecho a la educación se encuentra el porqué de la misma y que la perspectiva de la calidad tiene un carácter instrumental en tanto su conceptualización y medición orientan y ayudan a traducir lo que se afirma en el derecho a la educación en formas de acción, de políticas y prácticas de gobierno. Digo, creo que esta es una frase que sintetiza bastante bien el porqué del enfoque, cómo esto se entronca con los avances que ha hecho el INE en términos de evaluación de la calidad, y por qué esto es tan relevante y actual para el sistema educativo mexicano. Obviamente esta propuesta de análisis en consonancia con la agenda política nos despierta miles de interrogantes, y en realidad, si bien yo también me voy a referir a algunos resultados, como también lo hacía recientemente Margarita, y aventurarme a la combinación de algunos resultados para tratar de entender si en realidad se está ejerciendo o no el derecho a la educación en México, son datos duros, obviamente, y la mayoría conocidos por todos. Lo que pasa que puestos de esta forma, eventualmente son un poco guturales, diría yo, desgarradores, pero creo que también son como un buen incentivo para tratar de proponer una agenda de acción ya, digamos, para realmente revertir las cosas que creemos que no están funcionando como deben funcionar. Margarita les comentaba de alguna manera los temas que el informe incluía. Básicamente cada uno de esos temas conforma un capítulo en sí mismo, como habrán visto, los títulos son más que sugerentes. Creo que realmente es una buena invitación al lector para tratar de entender qué fue lo que se estuvo haciendo durante estos años, y en particular de esta manera sistemática como lo ha hecho el INE, para entender si se está ejerciendo o no el derecho a la educación. Y seguramente se nos va, es decir, por lo menos hablo desde mi experiencia personal al momento de leerlo, empiezan a aparecer miles de hipótesis de investigación. Es decir, cuando uno tiene tanta información como en este caso, y el hecho de tener que seleccionar algunas cosas sí y otras dejarla aparte, hace que uno empiece a lucubrar por qué no investigar esto por este lado, por qué no hacer esto por acá, y ver un poquito más de escarbar sobre qué es lo que hay en esta primera capa de información, como es la que propone el informe en particular. Sí, también quisiera poner al inicio, antes de presentar algunos resultados, algunas consideraciones para tratar de entender qué cosas sí le podemos pedir al informe y qué cosas no. Porque obviamente hablar del derecho a la educación podría ser como muy amplio desde el punto de vista del ámbito, del análisis que se podría hacer, pero creo que es válido tener en cuenta, por un lado, el énfasis en mirar la educación básica obligatoria. Digamos, ahí eso es importante tenerlo en cuenta, porque hay obviamente algunos énfasis en ese sentido y no en otros, que también podrían haberse tomado. La circunscripción a la educación formal, sistémica y organizada. Tener en cuenta de alguna manera los enfoques y acuerdos y compromisos internacionales en materias de derecho a la educación que México ha suscrito, siempre esto dentro del contexto mexicano, y en ese sentido, Margarita bien lo exponía, la legislación mexicana en términos del derecho a la educación, tanto desde la Constitución Nacional de los Estados Mexicanos, como también de la Ley de Educación. Como decíamos antes, el concepto de calidad que viene promulgando el INE, y un tema no menor, que a lo mejor justamente para los mexicanos es tan cotidiano, que a lo mejor nunca
tiene el rango que yo quisiera darle, que tiene que ver con el volumen del sistema educativo mexicano. Muchas veces dentro del contexto nacional uno se olvida de este factor, pero el sistema educativo mexicano es uno de los más populosos del mundo. Entonces, en este sentido, tenemos que estar pensando que estamos hablando por lo pronto, y a partir de los datos que veo en el informe, pensando en educación básica, estamos hablando de 25 millones de alumnos. Imagínense la cantidad de países que son más chicos que eso en términos de población. Atendidos por 1.200.000 docentes en alrededor de 225.000 escuelas. Entonces, yo creo que son variables y números que contextualizan un poco todo lo que se deviene luego en el informe. No me voy a referir específicamente al capítulo 1, que como Margarita les adelantó ya algunos aspectos, refieren principalmente al encuadre metodológico y al marco conceptual elegido, y sí voy a hacer alguna mención a resultados principalmente del capítulo 2, que tiene que ver con el acceso, permanencia, trayectoria y egreso, y algún que otro resultado de los capítulos 3, 4 y 5, que tiene que ver con la oferta de servicios educativos y logros de aprendizaje, tanto curriculares como competencias para la vida. Margarita les adelantó algunos números, es decir, alrededor de el 89% de niños de 4 y 5 años asisten hoy a los servicios educativos. Este porcentaje se eleva al 98% en el caso del grupo 6 a 11, 92% para los de 12 a 14 y desciende al 65% en el caso de los de 15 a 17. Ahora bien, ya empezando con las primeras preguntas sobre el ejercicio del derecho a la educación, cabe preguntarse, de alguna manera, ¿quiénes velan por hacer efectivo el derecho a la educación al 1.200.000 niños que hoy, entre 4 y 14 años, que no asisten a la escuela? Sí, de nuevo, no es un número menor, estamos hablando de 1.200.000 niños que no asisten a la escuela y, de alguna manera, ¿quién vela para hacer efectivo ese derecho a la educación? El informe, una vez identificados estos volúmenes de inasistencia a partir de la encuesta nacional de empleo, de ingresos y gastos, perdón, de los hogares, según datos del 2008, trata de describir un poco aquellas variables que en general en las hipótesis de investigación suelen aparecer, que esto tiene que ver con el trabajo infantil, la escolaridad de los padres, la pobreza de los hogares en los cuales vienen estos niños, la pertenencia étnica y el tamaño y ubicación de la localidad a la cual pertenecen. En este sentido, el informe comienza con el análisis del trabajo infantil, situación que también en mi caso particular llamó bastante la atención, porque si bien el enfoque tiene que ver con entender el trabajo en tanto y en cuanto es un factor que puede atentar contra la asistencia no a los servicios educativos o por lo pronto en permanecer dentro del sistema, si bien relativamente los números son chicos, no podemos dejar de decir que de entre los que no asisten al colegio, todavía hay 25.000 alumnos de 6 a 11 que hacen trabajos extradomésticos por más de 20 horas y alrededor de 230.000 de 12 a 14 en esta misma situación. Por otro lado, entre los que sí asisten, solo el 43% de los alumnos de los niños de 6 a 11 años solamente estudia, cifra que desciende al 14% entre los de 12 a 14. Es decir, que el privilegio de solo estudiar para cumplir con ese derecho a la educación, en el caso del grupo de 12 a 14, ¿sí? Solamente lo disfruta, por decirlo de alguna manera, el 14% de los niños de 12 a 14 años. Me parece que son cifras que nos están tratando de decir algo, porque uno se podría preguntar, bueno, si bien estos niños asisten a la escuela, las condiciones en las cuales lo hacen, ¿propenden a asegurarles el cumplimiento del derecho a la educación? No lo sé, tal vez sí, tal vez no. Por eso digo, empiezan a aparecer un montón de interrogantes, diciendo, bueno, ¿cómo avanzamos ahora, dado este diagnóstico? Con respecto a pobreza, bueno, las conclusiones son muy similares al resto de los países en la región. Obviamente, la mayor parte de los inasistentes provienen de hogares en condición de pobreza. Esto es alrededor del 80% de los alumnos que no asisten a la escuela provienen de hogares pobres. Y en general la relación se mantiene entre inasistentes de hogares con mejores condiciones económicas, hogares pobres, como de 1 a 3. Una situación parecida pasa con la pertenencia étnica, pero ahí la relación es de 1 a 2. ¿Sí? Y también el informe es concluyente en cuanto a la relación de a menor tamaño de la localidad, mayor porcentaje de inasistencia. ¿Sí?
Y también con respecto al tema de la escolaridad de los padres, una variable que está muy asociada también a los temas de pobreza. En general, los mayores porcentajes de inasistencia se dan en aquellos hogares en los cuales el nivel de escolaridad de los padres o del jefe de hogar es relativamente bajo. Y estas brechas generalmente se dan mucho más extremas en el caso de las poblaciones de 4 y 5 años, las edades normativas para preescolar y las edades normativas para la media superior. Ahora bien, el informe en su capítulo 2, una vez de analizar estas situaciones de quiénes son los que no asisten, se empieza a preguntar un poco, bueno, pero ¿qué pasa con la situación de los que sí están yendo a la escuela? Y hace una suerte de conclusiones en referencia a los rezagos de la población que está asistiendo a la escuela, y en ese sentido alrededor del 96% de los niños de 6 a 11 años están en el grado que le corresponde dada su edad o con un atraso ligero, mientras que esta situación para los de 12 a 14, el porcentaje desciende alrededor del 84%. Esto es un tema que preocupa, o por lo menos así lo expone el informe, porque, como ustedes saben, el rezago en general es casi una antesala del abandono. Entonces, en este sentido, en tanto y en cuanto los niveles de retraso empiezan a aparecer en edades muy tempranas, casi son una muerte anunciada, en tanto y en cuanto pensemos esto como un abandono temprano del sistema educativo. Con respecto a la trayectoria de los alumnos en el sistema, ahora sí ya centrándonos específicamente en los que están, Margarita les comentaba que alrededor del 96%, si no me equivoco, no, perdón, que 89 de cada 100 niños que ingresaron en primaria terminan su educación primaria, pero solo 66 alumnos de estos 100 lo hacen oportunamente en los ciclos que tienen que ser. Esta cifra, 66 de 100, desciende a 44 en el caso de los niños que asisten a servicios indígenas. Por lo tanto, ahí también hay un factor para mirar un poco más qué es lo que está pasando con la trayectoria de estos niños en este tipo de servicios en cuanto a su desempeño a lo largo de su ciclo escolar, por lo pronto en primaria. En el caso del nivel medio, de secundaria, perdón, esto es un poquito más bajo. En general, de 79 de cada 100 niños terminan su ciclo secundario, y de estos 100, 76 lo hacen en tiempo y forma, es decir, en los 3 años que dura el nivel. Tanto en primaria como en secundaria, siempre el desempeño es mejor entre las niñas. Una situación, una característica muy particular de América Latina, porque en general la equidad de género va en detrimento de la situación de las niñas en la mayoría de las regiones en países de desarrollo del mundo, tanto en Asia como en África. En el caso de América Latina, en general el tema de desempeño es mejor en las mujeres que en los varones. Ahora bien, pasando a algunos resultados menores, digamos, tampoco para extenderme demasiado en referencia al capítulo 3, 4 y 5, me gustaría compartir algunos ejercicios que se me ocurrieron hacer con algunos números muy burdos para tratar de dimensionar este tema de si se cumple o no el derecho a la educación desde este concepto más amplio que de alguna manera el informe nos está proponiendo, en pensar que no solo es acceso, sino también transcurrir correctamente, egresar y adquirir los niveles de competencia necesarios. El capítulo 3, como decíamos, habla de las condiciones de los servicios educativos, y en ese sentido hay un material bastante interesante de leer que tiene que ver con algunos resultados de la evaluación de estos servicios en educación preescolar. En este sentido hay un índice también, que me agarré de él, interesante, que es el índice global de existencia de materiales pedagógicos, en el sentido de poder crear un entorno adecuado para el dictado de clases. El valor de ese índice para el total nacional es del 58%. Entonces, haciendo un abuso de las matemáticas, yo sé que lo que voy a decir no es matemáticamente correcto, sino que habría que hacer algo un poco más prolijo hacia el interior, pero solamente para tener como un gran telescopio y ver un poco qué es lo que está pasando ahí de manera global. Si decíamos que los niños de 4 y 5, solo el 89% asistía, y además, aparentemente, este índice nos está diciendo que de disponibilidad de materiales solo el del 58%, entonces me pregunto, esto nos está diciendo que
casas más, casas menos, el 51% de los niños de 4 y 5 realmente ven efectivo su derecho a la educación, como se supone que corresponde. De nuevo, otra pregunta que habrá que contestar. Con respecto al capítulo 4 y el derecho a aprender. Bueno, acá, como bien decía Margarita, son resultados que el INE viene publicando desde hace mucho con respecto a cuál es el desempeño de los alumnos del sistema educativo mexicano en términos de tercero de preescolar, sexto de primaria y demás. Son resultados que ustedes conocen más que nadie. Y en ese sentido, sí reiterar de que solo el 56% de los alumnos de tercero, el 69% de sexto y el 72% de tercero de secundaria no alcanzan los niveles mínimos de aprendizaje, por lo pronto en español. De nuevo, si combinamos esto en función de los que acceden y haciendo como grandes números nada más, no quiero ser muy taxativo con respecto a los resultados, estaríamos diciendo que el incumplimiento de la garantía del derecho a una educación de calidad trepará el 61% entre los niños de 4 y 5, 70% para los de 6 a 11 y del 74% entre los de 12 a 14. Entonces, de nuevo, digo, ¿qué hago con esto? Si solamente miro acceso, tengo una visión. Si empiezo un poco a combinar todas estas variables que creemos que hacen al cumplimiento del derecho, empieza a aparecer como otra realidad que realmente preocupa. Sí, bueno, y obviamente, como también les comentaba Margarita, todos estos resultados, si lo empezamos a cruzar y empezamos a ver las brechas en función de grupos socioeconómicos, de distintos niveles de ingreso, pertenencia étnica y demás, se acentúan. Obviamente, los resultados no son homogéneos ni iguales para todos dentro del sistema. Y de nuevo, tomando algunos resultados del último capítulo, así no los aburro tanto con tanto número, que es terrible esto de comentar un informe estadístico, tratando de no mencionar números, digamos, pero en función de aprendizajes relevantes para la vida, que básicamente se basan en los resultados de las pruebas PISA de la OECD, el informe señala, muy bien señalado, que para tener en cuenta estos resultados, primero deberíamos entender que solo el 76% de los niños de 15, ustedes saben que PISA se diseña para alumnos de 15, solo el 76% de los niños de 15 está en el sistema. Pero además, alrededor de la mitad realmente está en media superior. Y además, los resultados dicen que, por lo menos tomando los de matemáticas, solo el 47% se ubicó por debajo de los niveles considerados por la OCDE como mínimos adecuados para desempeñarse en la sociedad contemporánea. De nuevo, si vamos en esta suerte de acumulando saldos, de alguna manera, casi podríamos decir que solo el 20% de los niños de 15 años ven asegurado el derecho a la educación en México. También las variables socioeconómicas impactan en los resultados de PISA y de nuevo otra pregunta es, bueno, entonces el sistema educativo ¿está reproduciendo las desigualdades sociales o está cerrando brechas? ¿Mantiene estos caminos paralelos, los cierra, los cruza, los aumenta? Yo, para ir cerrando mi presentación y dejar al licenciado Siscomani, que seguramente va a tener cosas mucho más interesantes que yo para comentarles, quisiera compartir un poco dos cosas. Por un lado, invitarlos a que lean el informe, que creo que, como les decía antes, mucho más que seductor. Uno se le ocurren miles de cosas para hacer a partir de esos datos. Reforzar la idea del informe, que también Margarita recién algo le decía recién, esto de tratar de generar cada vez más y mejor información para tratar de entender e identificar el grado de exclusión según la segmentación social, caracterizar mejor la oferta de los servicios educativos, describir con mayor precisión la distribución del logro educativo entre los diferentes grupos de alumnos, y también, así como en el inicio les leí una frase, también quisiera compartir con ustedes una frase para mí también muy fuerte de leer, pero que me parecía que valía la pena comentarlas. El informe, dentro de sus conclusiones, dice: la información ofrecida en esta obra sustenta la afirmación de que el Estado mexicano, sociedad y gobierno, tiene una deuda importante con la realización del derecho a la educación. Esta deuda es mayor con quienes viven en situaciones sociales caracterizadas por carencias de diverso tipo, lo cual los enfrenta a desventajas importantes para desarrollar de manera exitosa la escolarización obligatoria.
Creo que este tipo de conclusiones, este tipo de números y datos no hacen más que invitarnos de alguna manera a todos a trabajar por realmente un cambio sustantivo en función de lo que creemos que es el derecho a la educación de nuestros niños mexicanos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, yo no puedo hablar mucho porque a mí estos asuntos me tienen muy conmocionada. Bien, Francisco, gracias por estar aquí. Francisco Siscomani es licenciado en Derecho por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, así como maestro en Derecho Europeo por la Universidad de París II y en Derecho Económico Internacional por la Universidad de George Washington, entre otros estudios de posgrado. Francisco ha sido y es un implementador de políticas públicas con amplia experiencia en los sectores de mejora regulatoria, de transparencia y acceso a la información. Y hoy, tras un año en la Secretaría de Educación Pública, le ha tocado desarrollar y implementar los acuerdos de la Alianza por la Calidad de la Educación y, entre otros, destaco los siguientes: los nuevos consejos escolares de participación social, el programa de estímulos a los docentes, el concurso de plazas docentes y el registro de maestros, entre los más importantes. Sin más preámbulo, Francisco, te cedo la palabra. Muchas gracias, Margarita, muchas gracias por tu asistencia. Bueno, no hay implementación más compleja que la que se lleva en el sector educativo, eso sí les puedo decir. En la experiencia que tengo trabajando en políticas públicas, la arena del sector educativo es una arena compleja, es una arena que tiene agentes de todo tipo, con diversos intereses y donde la construcción de acuerdos es la primera condición para poder avanzar hacia un sistema que mejore el aprendizaje y la calidad de los mexicanos. Bueno, primeramente quiero decir que con mucho gusto participo en esta mesa que convoca el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y presentar pues esta parte que me corresponde comentando el derecho a la educación en México. Gracias por invitarme, Margarita, gracias a tu equipo con quien he convivido ya en varias reuniones de trabajo. Las mesas que ha venido realizando el INE constituyen una práctica democrática de diálogo que contribuye a informar a la sociedad, a generar un debate sobre logros y retos del sistema educativo nacional y sobre todo este análisis por parte del INE tiende a impulsar una mayor participación de quienes integramos la comunidad educativa en todo el país. Felicito pues al INE por este esfuerzo. Bueno, la educación, nos plantea el estudio, es un derecho fundamental, esencial y es un bien público, sin el cual pues quedan fuera del alcance de los ciudadanos y sus familias otros derechos vinculados, como el empleo, la salud, la seguridad social, la participación ciudadana. El punto aquí es cuántos se pueden quedar fuera del ejercicio de todos estos derechos asociados, si en principio no acceden o no ejercen o no tienen las condiciones, que es lo que plantea entre líneas el estudio, para ejercer el derecho a la educación. ¿Y cómo repercute esto, pensando más allá, en nuestra economía, en nuestra seguridad, en nuestra ciudadanía? Creo que Margarita tiene razón cuando señala que la educación es el motor del desarrollo personal y social y por lo tanto uno de los derechos fundamentales, ¿no? Pero ¿qué insumos le estamos dando a nuestros niños y jóvenes? ¿Qué partes de ese motor les estamos proveyendo? No únicamente como autoridad educativa, sino también como sociedad, para que puedan tener un motor que permita llevarlos a la movilidad social, a la velocidad que hoy por hoy requiere el país y requiere el entorno internacional. Se dice fácil, pero el reto está ahí, el diagnóstico es claro y los números son duros. ¿Cuáles han sido los avances en el ejercicio del derecho y cuáles son los desafíos pendientes? Y entre líneas, el estudio pregunta, ¿nos hemos concentrado en los desafíos pendientes? ¿Hemos visto cómo proveer
un contexto social más favorable para el desarrollo del aprendizaje, particularmente en las áreas rurales o en aquellos sitios donde no existen servicios básicos. Yo creo que el derecho a la educación tiene diversas dimensiones. Es muy valioso este estudio porque nos permite, desde una visión de especialistas, desde la perspectiva, en este caso, de la evaluación, valorar en forma muy concreta y con un enfoque integral qué estamos haciendo y mandarnos un mensaje entre líneas de qué debemos hacer, ¿no? Yo creo que el INE es un gran articulador de la información que tiene nuestro sistema educativo. Recupera datos de todas partes y trata de insertarlos dentro de un modelo de evaluación que nos arroja un resultado que está vinculado a la calidad en este caso, ¿no? Nos ayuda también a reinterpretar de manera distinta y con evidencia empírica qué hay disponible o qué tanto hemos sabido ejercer este derecho a la educación, ¿no? Creo yo que, como dice el estudio, en la década pasada privilegiamos la cobertura, nos enfocamos a ello y fuimos elaborando sobre cuántos años debería de comprender la educación básica obligatoria. Así pasamos de la educación primaria a la secundaria y posteriormente a la preescolar. Los retos de cobertura no quiero decir que parezcan alcanzados, porque si los tenemos cubiertos o nos aproximamos a esa cobertura, finalmente si no podemos dar los elementos más concretos para el ejercicio del derecho, seguramente la cobertura pues servirá para cubrir los requisitos que disponen todos los planes y programas, pero no necesariamente alcanzará los logros o las expectativas de las madres y padres mexicanos y a su vez de nosotros mismos o de nuestros niños, ¿no? Yo creo que hay que poner énfasis en pleno siglo XXI en mejorar el aprendizaje y su pertinencia, en ampliar las oportunidades para reducir estas desigualdades entre los grupos sociales que se repiten en la prestación del servicio educativo, para garantizar que este derecho se vaya aproximando a un mínimo que nos permita partir de una base sólida, ¿no? Creo que este documento invita a la reflexión de profesores, de investigadores, de funcionarios públicos, federales, estatales, también de miembros de las organizaciones sindicales, que es un elemento ausente en el estudio, debo decir, ¿no? Y que nos involucren, que nos permitan tomar decisiones sobre las políticas públicas que podemos implementar en lo futuro en un marco de transparencia y rendición de cuentas, partiendo de realidades como las que tenemos y construyendo sobre los cimientos que nos hemos forjado. No hay pues fórmulas mágicas, no todo nace y muere en un periodo de 6 años como se estilaba antes. Tenemos avances, pero falta mucho por hacer. Las autoridades tienen la obligación de garantizar el ejercicio de este derecho. Es muy fácil decirlo, es muy fácil reclamarlo, es muy fácil exigirlo, es muy complejo implementarlo. Yo creo que si lo que estamos haciendo es lo correcto, debemos decirlo claramente. ¿Es la reforma integral a la educación básica lo que nos va a llevar a este estadio? ¿Es el desarrollo de competencias? La tendencia internacional nos dice que sí. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar? Yo he aprendido en un año en el sector educativo que todo se mueve un poco más despacio que cuando pude implementar un sistema de franquicias de gasolineras en el 96 y todas popularon, ¿no? Y no hubo ningún problema y hubo más. No es lo mismo en materia educativa, ¿no? Y bueno, finalmente, los ausentes en el estudio, ¿no? Creo yo que dentro de este estudio se pudo haber visto o se pudo haber estudiado dentro del derecho a la educación un poco más
a las madres y los padres de familia o tutores, las expectativas sobre el ejercicio del derecho, cómo podrían ellos colaborar, elevar el nivel de exigencia y finalmente la organización sindical en este caso, que ha sido un actor importantísimo en el desarrollo del derecho a la educación. Sin mencionar ningún tipo de juicio sobre este punto, las organizaciones gremiales, no en México, en todo el mundo, han sido también impulsores de grandes cambios y han colaborado con las autoridades a transformar la realidad. Un aspecto que seguramente puede ser evaluado en lo futuro por el INE con los cuantiosos recursos que dispondrá. Pues yo les agradezco su atención. Me tocaba hablar desde una perspectiva un poco más de la política en general. Espero haber llenado las expectativas, particularmente de Margarita, que me tiene miedo cuando hablo en público, pero bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias y los esperamos la próxima vez.